1:00 con 31 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy mi invitado es el expresidente de la Asamblea Legislativa, don Saúl Weisleder. Don Saúl, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar en Matices. No sé si decirlo de una vez o qué, porque ya sobre el nombre Matices a mí me llena de mucho y ya verán por qué, quizás se pueda entender a lo largo del programa. Así que bueno, y estar en comunicación con la audiencia pues es muy bonito. Y después pues les voy a contar, esta mañana me vacunaron, me tocó vacunarme, me tocó a mí el momento de la cita de la primera dosis de la vacuna. Bueno, por dicha, don Saúl, felicidades. Muchas gracias. Espero que pronto todo Costa Rica esté vacunado. Ojalá que sí, y con la prioridad justa, digamos, que es otro de los temas. Sí, señor. Sí, yo no me brinco en ninguna fila ni nada. No, yo sé que usted no, jamás. Pero, por ejemplo, hoy nos dimos cuenta que hay un informe de auditoría de la Caja que señala que en el hospital de Guapiles 34 funcionarios en vacaciones fueron vacunados. Y uno podrá decir, bueno, Randall, son 34 funcionarios en vacaciones. No, son 34 vacunas que se podrían aplicar a grupos prioritarios, como lo es don Saúl, que supongo es mayor de 58 años, don Saúl. 70, cumplidos en octubre pasado. Bueno, así es que, bueno, ahora que lo hayan vacunado y ojalá le resulte bien, además. Aunque hay personas mayores que yo que sé que no las han vacunado. Lo que yo me he dado cuenta conversando con amigos y tal es que varía un poco por zonas y por regiones. Sí, eso fue lo que pensé yo también. Sí. Que por ejemplo, si se agotaron las personas mayores a 70 años en su región, pues ya le toca a usted, ¿verdad? Sí, no, y tiene que ver con que la Caja, y es entendible, va distribuyendo poco a poco. Y luego tiene que ver con la gestión, creo yo, del centro específico que vacuna. Aquí en Pavas tenemos la suerte de que hay una cooperativa que es la que maneja la salud pública. Buena suerte tienen. Sí, funciona muy bien. Y entonces yo creo que se pusieron las pilas y bueno, ese es el resultado. Bueno, que le vaya muy bien con eso. Don Saúl, siempre es un placer hablar con usted, no solo porque observa la política, digamos, a grandes rasgos, porque ya pasó por ahí, ya pasó por donde asustan, sino que lo puede ver también con la preocupación propia de quien tiene hijos, de quien tiene nietos, y de que sea una mejor Costa Rica para el futuro. Bajo ese enfoque, ¿cómo ve la política nacional? Yo realmente, en términos generales, antes de meterme a Liberación Nacional, veo una falta de confianza profunda que nos impide muchísimas veces llegar a acuerdos trascendentales para el país, don Saúl. Sí, bueno, no voy a decir nada original si digo que veo no solo la política nacional, sino el panorama internacional de la política también, con preocupación. El hecho de que también en otros países la política está en crisis y los partidos políticos estén en crisis y la democracia está en crisis, o pase por momentos muy difíciles, no justifica ni es un consuelo de tontos de que en Costa Rica, no debe ser un consuelo de tontos de que en Costa Rica entonces también estamos igual. Pero lo cierto es eso. Nadie, creo yo, ha podido dar todavía una explicación generalizada de eso. Yo diría que como todos los fenómenos sociales, vea, Randa, le voy a decir, y a los radioescuchas de una vez algo que yo quiero decir así. Yo no puedo dar respuestas fáciles a preguntas complejas. No puedo dar. Me parece que eso es engañar a la gente y me parece que eso es parte de la crisis que tenemos en todo el mundo. Porque a veces la gente quiere respuestas fáciles y no las hay. Entonces, este tema de la crisis de la política en el mundo. Bueno, yo creo que la desaparición del comunismo, no porque fuera bueno, sino porque era algo con lo cual había que competir, digamos, las potencias principales de Occidente. Había una competencia porque los soviéticos habían engañado a todo el mundo y supuestamente tenían
unos paraísos ahí, y era poca gente la que estaba enterada de que eran regímenes terribles, bastante malos en general, aunque podían haber resuelto ciertos problemas básicos para toda la población, o la mayoría. Junto con la globalización, que era necesaria, trajo muchas cosas buenas, pero trajo efectos indeseables también. Junto con la revolución tecnológica que comenzamos a vivir desde finales de los 70. Bueno, y más factores, pero me quedo ahí, porque si no, ni yo los sé todos, ni hay tiempo para analizarlos. Pero lo que quiero decir, veamos solo eso, y entonces ya tenemos un cuadro en el cual podemos ver lo complejo de esto. En el caso nuestro, agréguele elementos propios, específicos, ¿verdad? Claro, pero don Saúl, por ejemplo, yo ayer escribí un artículo respecto a Bukele, y más allá de que la gente esté de acuerdo o no conmigo en el fondo, hay un argumento en contra mío que me resulta inaceptable. Hay gente que me dice, Randall, ¿por qué se fijan lo que está pasando en El Salvador? ¿Por qué tal cosa? Y yo me preocupo, más allá, digamos, de que no me gusta esa crítica, me preocupo porque digo, por Dios, ¿en qué mundo vive esta gente? Un tema en El Salvador inmediatamente podría generarnos, si no, veamos lo que pasó en los 80s, podría generarnos una crisis sísmica. Pero hoy todo lo que pasa en China, todo lo que pasa en Estados Unidos, digo, para muestra el COVID-19 surge en China, nos afecta enormemente y nos cambia, digamos, el terreno de juego. Es muy curioso cuando usted menciona, digamos, esa competencia que existía entre el comunismo, que yo comparto con usted que es nefasto en sus efectos generales, y el capitalismo, porque efectivamente las potencias hegemónicas, particularmente Estados Unidos, volvía su cara más hacia sus aliados, porque si no corría el riesgo de que viniera la otra potencia hegemónica, que era la Unión Soviética, para conquistar de alguna manera a esos aliados. Hoy no le importamos, digamos, al concurso de las naciones, sino que simplemente ahí ya dejamos de ser fundamentales, digamos, para ninguna potencia hegemónica, y eso nos ha pasado factura, don Saúl. Sí, eso es cierto, pero bueno, habiendo tenido la suerte de estar en Naciones Unidas en un cargo diplomático durante casi 8 años, bueno, también uno, digamos, vive un poco más lo que es todo el mundo internacional, etcétera. Obviamente las lecturas son fundamentales, estar al día, etcétera, pero eso es cierto, Randall, pero yo diría que también, yo creo que seguimos necesitando ayuda, pero no deja de ser cierto el argumento de algunos de los países desarrollados diciendo, no, es que vea, ustedes ya alcanzaron una etapa en la que pueden cuidarse más solitos un poco. Claro que no igual que un país desarrollado. No vamos a pretender que en 200 años de independencia que cumpliremos este año, y el resto de los países latinoamericanos, más o menos X, también pues podremos alcanzar lo que a Europa le tomó 1500 años o no sé cuánto. Claro que no. Pero creo que es importante pensar en que efectivamente nosotros ya estamos un poco más grandecitos y tenemos que hacer esfuerzo por nosotros mismos. Entonces hay que mirar un poco también a la composición interna de la sociedad. Claro, pero don Saúl, usted que ha pasado efectivamente, bueno, pasó aquí en el círculo del conflicto político costarricense, la Asamblea Legislativa, como si fuera poco, le tocó a presidirla. Señor. Pero además pasa por Naciones Unidas, 8 años. Además vivió en España, don Saúl. Sí, señor. Y yo quiero preguntarle con toda humildad si realmente los problemas que tenemos aquí, que vemos tan graves y tan costarricenses, son comunes en el resto de los países. No. En general, en el resto de los países no, por lo menos no en los que yo he vivido, digamos. Y más bien, bueno, lo que hay ahí es un problema de percepción, digamos, y es que hay un dicho en inglés fácil de traducir al español, que cuando yo lo escuché, bueno, me gustó mucho y tal. El jardín del vecino siempre se ve más verde desde donde usted está. Una vez que usted se acerca, ya no es tan verde,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el mundo nos ven a nosotros casi solo con nuestras fortalezas. O sea, en todos esos índices que tienen dejan mucho que desear su metodología y todo lo demás, pero si son consistentes y todo, pues algo están diciendo de la realidad. Índices de felicidad, de desarrollo humano, de bienestar, preguntas como dónde le gustaría retirarse, cuáles países le gustaría retirarse usted, etcétera, etcétera. Nosotros siempre aparecemos muy alto, muy arriba. Mucho más de lo que corresponde a la fortaleza de nuestra economía y a otros indicadores. Quiere decir que ahí hay algo que está bien. Pero cuando estamos adentro, ya no estamos viendo el césped desde el otro lado, sino que estamos viviéndolo, y eso pasa en todos los países. Entonces sí vemos los baches donde no hay césped y donde hay partes que están marchitas y donde hay problemas, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el caso de Costa Rica es más acentuado que en eso sí, que casi que en cualquier otro país, diría yo. La distancia entre la percepción que se tiene afuera y la percepción que tenemos nosotros, probablemente Costa Rica es la mayor. No sé si eso era lo que usted me quería preguntar. Sí. No, me parece muy interesante porque realmente hay una distancia abismal entre cómo nos vemos afuera y nos vemos adentro. Pero si hablamos de gestión política, sí. ¿Cuál es para usted el mayor error, desventaja, problema que tiene Costa Rica? Muy difícil. Nuevamente, ¿verdad? Yo no sé si le voy a poder dar una respuesta así, pero voy a agregar varias cosas. Lo que pasa es que yo lo que quiero saber es lo que piensa, entonces siempre me va a poder dar la respuesta. Sí, pero son varias cosas, ¿verdad? Y hemos pasado por distintas etapas. Entonces, acotemos un poquito. ¿Cuál es el mayor problema que yo veo en la gestión de la política de los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera? Okay. Entonces, vea, primero voy a decir algo que yo creo que lo explica y que es impopular y tal. Vea, el mundo y Costa Rica creció, etcétera. Digamos, nosotros nos hemos globalmente como país, hay mucho más riqueza hoy en día y hay más oportunidades por muchas razones. Yo digo, le digo a mucha gente, a mis exalumnos, etcétera, y a muchachos jóvenes, entonces yo les digo, ustedes nacieron en un mundo en el cual hay mucho más oportunidad para estudiar y mejorar, pero en el que el mercado laboral es mucho más duro, hay mucho más competencia, entonces es bien difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros logramos generar riqueza, pero esa riqueza no se ha distribuido adecuadamente. Y lo que ocurre es que hay muchas más oportunidades en el sector privado. La gente necesita hoy en día, si se mete en la política también de ahí, digamos, un modus vivendi. La gente se mete también. No estoy diciendo con esto que la motivación para meterse en política debe ser hacer dinero, no, pero tampoco podemos condenar y decir, no, de ahí, los que se meten en política, de ahí, no sé, es otra cosa. Ni estoy justificando, jamás, nada más lejos de mí que la corrupción, etcétera, etcétera. Pero muchísima de la gente mejor capacitada, etcétera, si compara, dice, no, hombre, yo mejor me dedico a otra cosa, porque de ahí en política. Pero además la competencia se ha vuelto muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque solo nosotros tenemos 57 diputados desde 1950 y poco. Y entonces las oportunidades son menores, digamos, para una carrera, digamos, en ese sentido. A mí me parece que un error ha sido, y eso es muy impopular, pero yo creo que hay que aumentar el número de diputados. Eso no va a resolver los problemas, hay que mejorar el tema de la calidad. Junto a eso hay que mejorar la forma de escogencia de los diputados, no echando por la borda las listas nacionales. A mí me parece que la propuesta que tenía Poder Ciudadano es una buena propuesta. Sí. Se puede mejorar, pero yo acompañé a Abril Gordien, porque no soy miembro de esa organización, algunas sesiones, porque me parece que
que por ahí puede haber. Y extrañamente la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica se manifestó abrumadoramente en contra, y claro, los diputados de ahí tenían temor, porque dices, mire, yo voy a mi pueblo y le digo, y si voto a favor de que ni siquiera se conoció la propuesta, ni siquiera se conoció, ni siquiera para conocerla se permitió que hubiera un debate al respecto. Entonces, a mí me parece que hay una debilidad. Hay temas que están ahí pendientes y que no hay espacio político para discutirlos. Entonces se ha deteriorado. Por otra parte, se ha anquilosado todo lo que es la burocracia estatal. No quiere decir que no hay funcionarios probos y magníficos y todo lo demás, pero en general se han corporativizado y hay un boom, un exceso de privilegios, etcétera. Entonces la gente está muy enojada, con razón, especialmente la gente, yo no hablo de la gente más rica, que también tienen derecho a decir, bueno, yo contribuyo, pero hasta cierto grado, yo me he ganado esto, y hay distintas formas de ganárselo. El que se lo ha ganado a base de trabajo, de esfuerzo, de creatividad, está bien, pero el que casi no tiene, dice, pues pucha, más impuestos o menos beneficios o más deterioro eso es lo que a mí yo no logro entender, cómo los profesores universitarios no logran captar aún, o si lo captan, desvían la atención de la irritación que produce, que se exagera algunas cosas. Sí, claro que se exagera, los debates son imperfectos. Entonces hay un malestar en la gran mayoría de la población, tal vez excesivo con relación nuevamente a si hacemos comparaciones, pero que tiene su razón de ser. Porque es curioso, mientras lo escuchaba hice la lista de lo que yo creo son los 3 problemas de gestión política más graves de Costa Rica, y coincidimos creo que en 3 de ellos. El primero que yo puse es que me parece a mí que el sistema político que tenemos, que es presidencialista, por supuesto, está absolutamente divorciado de la dinámica política que tenemos. Entonces, le damos en el papel, en la teoría y en el marco de juego, digamos, una increíble importancia al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero realmente, independientemente de quien ocupe la silla presidencial, es un presidente que no manda, ¿verdad? Es un presidente que no tiene poder, y a diferencia, don Saúl, de cuando usted era presidente de la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa absolutamente dividida en muchas fuerzas políticas, que a mí se me antoja, por supuesto, que esa dinámica política se parece muchísimo más a lo que debería ser una política parlamentaria, un sistema parlamentario, versus que uno presidencialista, que a todas luces, en la dinámica de todos los días, ya sobrepasamos hace años, don Saúl. Solo estoy parcialmente de acuerdo con usted, y le voy a decir... Eso lo hace más interesante. No, de eso se trata, yo sé, por eso le digo que el solo nombre del programa a mí me encanta, porque hay que encontrar diferencias. El pensamiento científico consiste, y yo ya hablo con mucha seguridad, porque de ahí los años le van dando a uno como para poder afirmar cosas un poco más categóricamente. Yo solía ser demasiado relativista, pero bueno, volviendo al punto. Un elemento central del pensamiento científico es poder establecer diferencias donde hay diferencias. Usted comienza por diferenciar y entonces dice, este es un animal, pero es de la familia tal, y por lo tanto, y del orden tal, yo no sé, ¿verdad?, en qué orden van las clasificaciones, mientras que este otro es de tal otro y tal otro. Y luego no hacer diferencias donde no hay diferencia. Entonces poder decir, estos dos son insectos, pero uno es el insecto tal y el otro es insecto. Para poner un ejemplo del mundo, en la vida en general y en la política también. Entonces, bueno, dicho eso, vea, eso que llaman el periodo bipartidista tampoco era un lecho de rosas. No, estoy seguro que no. Y está bien. Nosotros sufrimos como partido gobernante, yo no era presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, 15 meses para poder aprobar una reforma fiscal, cuando el país estaba
realmente súper mal. En el gobierno de don Rafael Ángel Calderón se había aprobado un aumento al IVA hasta el 13%, pero bajando un punto cada año. Entonces, cuando nosotros llegamos al poder, entonces el IVA estaba en el 10%, había un hueco fiscal enorme, etcétera. Tardamos 15 meses para que el bloque mayoritario, porque tampoco era que éramos solo dos partidos, existía también Fuerza Democrática con 2 diputados, estaba el recordado, querido y fallecido diputado Víctor Hugo Núñez, del partido PAN, del Agrícola Nacional, creo que se llamaba algo así. Estaba el famoso Cachimbal, de Cartago. De Cartago, con quien era más fácil negociar, por supuesto, no porque él se enriquecía ni nada, pero él pedía para sus comunidades y entonces era digamos, un poco más fácil. Entonces, pero la Unidad Social Cristiana tenía la llave de todo y lo que ellos querían pasaba y lo que no. No voy a decir el nombre del jefe de fracción porque es una persona a la que aprecio mucho y no quiero que en este momento se tenga una mala percepción de él, era entendible. Pero en la primera sesión de plenario, en su discurso, dijo: aquí no se moverá ni una hoja si no es en consulta con nosotros o en aprobación de nosotros. Y así era. Y nos tuvieron durante muchísimo tiempo. Entonces fue muy difícil. Después, pues se hicieron. Liberación se portó muy responsablemente después de las elecciones de febrero del 98 con José Miguel Corrales de candidato. Ahí era yo presidente de la Asamblea Legislativa, entonces soy testigo. Y pudimos pasar una serie de leyes importantes pensando en el país. Es más, y aquí voy a hacer una confesión, prácticamente aprobamos una reforma tributaria sin que nadie se diera cuenta que era una reforma tributaria, que era el impuesto a los combustibles. Yo creo que, existían ciertos programas y existía, alguna, pero aumentamos el impuesto, etcétera, etcétera, y iba con destino para los programas de conservación ambiental, lo que se llama servicios ambientales, también para carreteras, etcétera, etcétera. Cuando yo en Naciones Unidas comentaba que nosotros financiábamos gran parte de los servicios ambientales con impuesto a los combustibles, eso causaba una sensación, me buscaban después para hablar de ONGs y de países. Bueno, entonces, no era una Arcadia feliz desde el punto de vista político, pero es cierto que sí. Y anteriormente sí hubo un periodo, entiendo yo, en el cual, digamos, negociaban más en privado y tal, y se ponían de acuerdo. Pero ya para el 78 y después, ya la cosa no era tan fácil. Claro, yo entiendo que no era tan fácil, don Saúl, pero a lo que me refiero es que había, digamos, si nosotros vemos la política como un nudo, ¿verdad? Un nudo. En la época del bipartidismo, aún siendo difícil desatar ese nudo, había más herramientas para desatar ese nudo. Absolutamente, sí. Hoy hay hoy las herramientas son muy chapas. Ninguno de los actores puede desatar el nudo solo, y eso complica aún más la situación. Usted tiene toda la razón. No, en aquella época tampoco ninguno podía desatarlo solo. Pero, y cuando usted tiene dos fuerzas relativamente equiparadas, entonces a veces puede ser difícil. Pero sí existían más herramientas, digamos, y existía de ahí responsabilidad. Es que es muy importante también tener conciencia, digamos, y que debe haber enfrentamiento político, pero debe haber una visión del bienestar de la gente. O sea, yo me metí a la política porque a mí lo que me preocupa es el bienestar de las personas, especialmente el de los más pobres. Es una vergüenza que en el mundo no hayamos acabado con la pobreza extrema. Ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, en Costa Rica también va para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Pero usted ve esa preocupación hoy en Costa Rica, de gente que se preocupe justamente por la gente. Sí la hay. Tal vez no son la mayoría de los que se meten en política. Sí, señor. Yo creo que sí la hay. Y yo creo que hay algunos que la tienen
y desgraciadamente en el camino como que se les olvida. Pero yo sigo creyendo que hay dirigentes y hay personas y hay mucha gente que se mete a la política, si no de verdad que estamos, o sea, muy pero requete mal. Yo creo que sigue habiendo y que siguen teniendo, y en todos los partidos, así como hay manzanas podridas probablemente en casi todos los partidos. Y después hay confrontaciones. Lo que sí es cierto es que los extremos de la polarización ideológica definitivamente han crecido hoy con respecto a esa época, definitivamente. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque uno podría pensar que con la desaparición de las dos fuerzas a nivel internacional no se iban a generar esas polarizaciones. Uno podría pensar eso, y aquí otra vez voy a ser impopular con mucha gente, pero han surgido los temas sectoriales y eso polariza muchísimo. Todo el tema, no sé cómo llamarlo, porque si le digo agenda gay se molestan unos, si le digo agenda de derechos humanos se molestan otros. Pero bueno, todo ese tema que tiene que ver con los derechos sexuales, digámoslo así, y con la igualdad de género, polariza muchísimo. No estoy tomando partido en estos momentos, solo lo estoy enunciando. El tema ambiental es un tema que ha ido tomando importancia y en general, digamos que en general hay un apoyo bastante grande y de la boca para afuera prácticamente todos estamos de acuerdo en Costa Rica con relación a eso. Pero cuando ya se llega a lo específico, hay diferencias importantes y no dejan de tener razón algunos que se oponen. Yo soy favorable, pero también en algunas cosas me he vuelto crítico. Yo era mucho más así. ¿Por qué? Porque la burocracia a veces mata la iniciativa, ¿verdad? Entonces ese es otro tema difícil. Ese es otro tema así. En la campaña de Luis Guillermo Solís, yo creo que él tuvo un caudal de votos importantes porque salió con los que andaban con los perritos en los parques y esas cosas. Entonces el tema de la protección de los animales y eso, hay mucho más sensibilidad y también. Entonces hay una serie de temas de esa índole que no son ideológicos en el sentido que nosotros lo solíamos entender y lo entendemos, que para mí sigue siendo lo fundamental, que es las mejores formas para crear digamos, el mayor bienestar, pero en un sentido muy amplio, digamos, un desarrollo sostenible en la forma en que lo define Naciones Unidas según la Conferencia de Río. 3 componentes: ambiental, social y económico. ¿Cómo combinar eso? Déjeme hacer un experimento social. Yo le quiero pedir a la gente que está en Facebook Live esta tarde que me cuenten ellos a mí y a usted cuál es el principal problema de gestión política que se nota en Costa Rica, porque aquí voy a diferir con usted. Entiendo ese tema, digamos, de los intereses sectoriales perfectamente, pero me parece que ese fue el tema indudablemente en 2018. Ese fue el tema de la campaña. No obstante, sintiendo, digamos, primero ya, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario es un tema superado jurídicamente, ya nadie tendría por qué opinar de eso, ningún candidato presidencial ni nada. Y entonces yo empiezo a oler qué habla la gente, qué es lo que la gente le pide a los precandidatos que tomen posición. Y me encuentro un gran tema que tiene que ver con el tamaño del Estado, la cantidad de personas en el Estado, las convenciones colectivas. El empleo. El empleo público. Sí, por supuesto. Y el problema de generación de empleo. Claro, es ese tema de la gestión, digamos, del Estado tan grande, de la cantidad de funcionarios públicos, yo puedo dividirlos en dos subtemas, y aquí sí concuerdo con usted. Uno es el empleo, ¿verdad? Es decir, mientras tenemos una buena masa, 1 de cada 4 costarricenses no tiene trabajo hoy, y lo está buscando, pero no tiene trabajo. Hay otra buena cantidad de personas que son los empleados públicos, que no solo tienen trabajo asegurado, sino que están muy bien posicionados y entonces podría antojarse un poco injusto, porque aquí deriva el segundo subtema, que es la desigualdad. Costa Rica es el país más desigual de la OCDE y eso da vergüenza, por supuesto, pero eso genera, a mi gusto, todos los demás problemas que vienen seguidos. Entonces yo creo que el gran tema de las elecciones 2022 será
el tamaño del Estado, las comisiones colectivas y el tema de empleo público, don Saúl. Bueno, no, yo espero que así sea. Yo espero que tal vez un poquito más, algunos más, digamos, pero relacionados precisamente con eso y no con esas otras cosas que son, yo quiero que así sea, deseo que así sea. Eso debería ser así y debe ser así y puede ser, ojalá que sea así. Con respecto a la desigualdad, que a final de cuentas era también una de las motivaciones cuando me metí en política, todavía jovencito, porque uno era muy idealista. Yo fui un poco más de izquierda, digamos, cuando estaba en la universidad. Yo me metí a una organización que no era así de extrema izquierda, pero sí y estaba a la izquierda de Liberación, digamos, y era crítica al sistema, que se llamaba Faena, que después desapareció, bueno, ya no. Y después en un partido que se llamaba el Frente Popular, que dirigía Rodolfo Cerdas. Bueno, con los años, no por intereses, sino por maduración, por haber visto más el mundo, por haber estudiado fuera y ver a Costa Rica desde fuera, pues volví a mis raíces socialdemócratas, digamos, en Liberación. Pero, el tema de la desigualdad es una de esas grandes preocupaciones. Ahora, Randa, mi visión, equivocado o no, el tema de la desigualdad está en dos extremos. En lo que usted señala, efectivamente hay una gran desigualdad por un absurdo. Y ayer usted con Gerardo Corrales, bueno, lo desmenuzaron y lo sustentaron de una manera excelente. O sea, Gerardo es una persona que es un mar de información y constantemente está generando, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema, pero también hay un problema que es también muy difícil de resolver en la riqueza que se ha acumulado arriba. Yo no hablo ni siquiera, o sea, yo probablemente, para no ser hipócrita, en una distribución de ingreso, ¿verdad? Según las encuestas nacionales, estoy en el primero o segundo estrato, ¿verdad? O sea, porque hay una gran cantidad de ingresos que no se captan. Todos los ingresos que la gente tiene en el exterior no se captan. Y entonces ya viene, bueno, ahí ya viene otra discusión que no voy a meter. Pero por lo menos conceptualmente, no creamos que todo el problema está solo ahí. Yo digo estas cosas porque quisiera que entonces se pueda establecer una conversación, no una polémica, no un diálogo, no una confrontación. Yo no soy de los que creo que por estar criticando constantemente a un sector, entonces las cosas van a mejorar. Yo creo que la política se ha deteriorado en el mundo porque se enfatiza lo negativo, porque la gente se vuelve negativa. Yo creo de una manera de hacer política distinta y siempre tratando de ser lo más veraz posible. Y en eso los comunicadores también tienen una responsabilidad enorme. Yo creo, don Saúl, que también no solo la política, sino el mundo entero vive un menosprecio de los datos y eso me asusta mucho, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, un día de esos tuiteé, no recuerdo que un dato en particular, entonces la gente, esa es su opinión, y yo decía, no es mi opinión, es un dato, ahí está el dato, el dato no tiene color, no tiene humor, el dato es el dato, ¿okay? Lo que usted interprete de ese dato es diferente, pero ahí están los datos. Y entonces a veces me parece que la falta de conversaciones en el país ha incidido necesariamente en que hoy no tenemos conversaciones, solo tenemos polémica, ¿verdad? Y se nos olvida el dato, porque no importa cuál sea la verdad, lo que importa es lo que opinemos nosotros, y eso es muy complicado, porque entonces no logramos llegar a acuerdos, no construimos, perdemos la confianza, y se suma al segundo problema que yo veía de la gestión política en Costa Rica, que es un aumento excesivo en el régimen de control. Es decir, estamos amarrados en todo lado, producto de abusos por un lado y de la desconfianza por el otro, don Saúl. Ese sí es un nudo complicadísimo de resolver, porque la gente tiene desconfianza. Y en buena medida con razón, o sea, de ahí han ocurrido cosas. Y no siempre los jerarcas son los responsables. Esa es otra tendencia que tenemos los seres humanos. Lo más fácil es señalar al que está arriba, que no siempre es inocente tampoco, ¿verdad?
pero yo creo que hay que hurgar mucho más para entrar a donde es, y nuestra justicia y nuestro sistema de premios y castigos tiene que ser mucho más rápido. Hay una persona, no voy a decir el nombre, por supuesto, en la Caja del Seguro Social que ha aparecido, digo, ya hace 3 años o algo así, había sido suspendido. 2011 la primera vez. Bueno, imagínese, y ahí permaneció como funcionario, y pareciera que es un vicio en él, y no sé qué más, no sé si alguien más, y monta una estructura y tiene un comportamiento y tal, y eso nos duele terriblemente porque primero le quita recursos a lo que es tan preciado para todos nosotros, en todos y sobre todo los que tienen más necesidad de usar los servicios de la Caja del Seguro Social, la que tanto queremos y respetamos y defendemos. Pero además abona a esa percepción de corrupción. Pero es un mando medio, por llamarlo de alguna manera. Y con esto no digo que todos los mandos. Entonces se establecen controles, y con esos controles todo se vuelve más lento, y lo que se vuelve más lento es un incentivo. Yo hoy día le doy bastante razón a Otto Guevara, aunque difiera con él en la visión general de la sociedad, cuando decía, donde hay permiso hay chorizo. Casi siempre, si es importante, tiende a ser cierto, lamentablemente. Yo puedo contar anécdotas no de esta realidad, sino de otras realidades, pero supongo que por el tiempo del programa no. Pero cuénteme una, no me deje picado, Saúl. Bueno, mire, me convenció de que era necesario bajar los aranceles de importación en Costa Rica hace 30 años o no sé cuánto. El papá de un amigo mío, que estaba enfermo en ese momento, y fui a visitarlo, y él era sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Había vivido en Varsovia, en el gueto de Varsovia. El gueto estaba rodeado con alambradas y cosas, y no se podía, ¿verdad? O sea, no había solo lo que los nazis dejaban entrar y salir, y la gente que iba a trabajar y tal. Y por supuesto la escasez dentro del gueto era enorme. Pero había gente que tenía guardada riqueza, digamos, en forma de oro o de lo que fuera que tal. Bueno, para hacerlo corto, él me dijo, Saúl, usted no se imagina cómo todas las mañanas yo veía gente de los de afuera que estaban en la alambrada porque los habían matado, porque querían brincarse la alambrada para llevar algo e intercambiarlo con los que estaban adentro. Entonces yo digo, si una persona está dispuesta a ir a una muerte casi segura por ganar una cierta cantidad de dinero, lo que fuera, quiere decir que la gente va a estar mucho más dispuesta a hacer contrabando y a hacer otras cosas. Entonces, cuanto mayor es el incentivo para hacer el contrabando, para hacer el chorizo, mayor probabilidad hay de que el chorizo ocurra. Esto no me lleva a un librecambismo, ¿verdad? Así total, pero sí es una indicación. No sé si quedó claro el ejemplo. Sí quedó muy claro. ¿Sabe otra cosa que me preocupa ahora que usted hablaba bueno, y entonces, perdón, la consecuencia de eso es que el Estado de ahí se ha vuelto mucho más ineficiente. Yo creo que hace 40, 50 años la proporción de funcionarios estatales y más para atrás que estaban ahí, sí, para tener un trabajo, para tener un sueldo, para tener un modus vivendi, pero también con el orgullo de servir a la sociedad, la proporción era muchísimo más alta que la de hoy. Hoy hay muchos que no lo único, digamos, pero nos motiva más simplemente la posibilidad de tener un trabajo fácil y que es difícil. Por eso lo del salario global me parece que es una cosa muy beneficiosa. Se pueden discutir los detalles, pero es una cosa sumamente importante. Pero lo que le iba a decir, justamente hablando de la ineficiencia, don Saúl, es que, el costo político le da terror a la gente.
a los partidos, a los políticos, realmente, o sea, yo entiendo, viven de eso, pero es que ahí necesitamos a alguien que tome decisiones, no es posible que no, y se lo digo, no sé, voy a hablar del pasado primero, y voy a meterlo a usted ahí en Liberación Nacional, que fue un dato que me facilitó el CIEP de la Universidad de Costa Rica, que estaba en el Estado de la Nación. Liberación Nacional, entre el 53 y el 86, creó 5 entidades públicas por año, la oposición 3.5. Del 86 al 2004, Liberación generó 8 entidades públicas por año, el PUSC 5 entidades públicas por año. Y entonces, primero, así no hay empresa, país que sobreviva a ir generándoles 8 entidades públicas por año. Pero además, cuando uno viene y dice, mira, ¿por qué no cerramos Habdeba? Porque está dejando un montón de... No, hombre, ¿quién se va a comer ese costo político? Yo se lo planteé al ministro de Hacienda en noviembre, y le dije, don Elian, ¿usted va a exonerar el salario escolar, va a volverlo a cargar con renta? Me dijo, sí, claro, por supuesto. ¿Y el aguinaldo? Me dijo, no, Randall, yo no quiero pasar a la historia como el ministro que le puso impuesto de renta al aguinaldo. Ok, y entonces uno dice, bueno, y se van a meter en el tema de las universidades, cuyo gasto, por ejemplo, en el 49% del presupuesto en salarios de las universidades es en pluses y solo el 33% es en salario base. Digo, cualquier gerente vería que hay algo mal ahí. Y entonces dicen, no, hombre, es que no nos vamos a comer el costo político que significa echarse encima a las universidades. Y van a hacer algo con empleo público. No, hombre, jamás no nos vamos a echar encima a los empleados públicos. Y esquivar los impuestos, no, jamás, tampoco nos vamos a meter ahí de cabeza porque todos los privados se nos vienen encima. Existe un terror tan grande al costo político que hay mejor no hacemos nada porque de ahí nadie se puede mover. Usted toca varios temas y me alegra mucho que también toque el del número de entidades creadas, etcétera, etcétera. Pero no voy a empezar por ese porque tal vez no es el más importante. El más importante es del costo político, digamos. Vea, yo voy a ser cierto, en Costa Rica y en cualquier otro lugar, salvo algunas excepciones, solo se toman medidas heroicas que podríamos llamar en contra de los intereses políticos de quien los toma en condiciones extremas o con la dirección o el ejemplo, el liderazgo de alguien muy respetado y muy, que puede darse el ejemplo y que luche por eso. Para dar un ejemplo que no tiene que ver con nosotros nada, pero Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era impopular ir a la guerra, pero él estaba convencido de que si ellos no entraban a la guerra, todas las otras consecuencias. Entonces, no podemos esperar, Randall, tenemos que ser claros, de que la normalidad, sería... Yo quisiera que sí, que así fuera, que todos los que toman decisiones lo hagan por idealismo y por convicción, pero no es real. Yo soy un realista, ¿cómo se dice? Incambiable casi, empedernido, el realismo, uno tiene que separar lo que uno quiere y lo desea y lo que cree que es bueno y lo que es real, y entonces me parece que eso es real, pero sí ocurre a veces, y lo otro es actuar, contra el propio interés. Ya yo lo he dicho varias veces y tal vez lo dije aquí en el programa anterior que yo estuve, pero en la Asamblea Legislativa en la que a mí me correspondió ser diputado, nosotros eliminamos el régimen especial de pensión de los diputados. Nos quitamos ese privilegio a nosotros mismos. Entonces, durante años todavía rondaba en las redes una historia ahí de que los diputados deberían tener el mismo, todo ese cuento y todo lo más. Eso venía no sé de qué país, yo creo que de España o no sé cuánto. Aquí eso se acabó. Si permanecieron algunos es porque también eran parte de otro régimen. Y además aquel par de gemelos que hicieron aquel chorizo tan Movimiento Libertario.
Sí, pero esos son, sí, del Partido Libertario, pero esos son, digamos, pero nosotros tomamos esa medida, digamos, así y digamos, ocasionalmente hay cosas que se hacen así, pero eso no es lo común. La cosa del simbolismo, que el presidente renuncia a su pensión, a mí no me parece. Yo creo que aquí somos muy pequeños en ese tipo de cosas. A mí me parece, porque eso es condenar a que el presidente de la República, que después va a vivir más años, o sea, un roquitico, y que entonces, bueno, no tiene mucho que hacer, o sea, riquísimo, y entonces no necesita. O sea, un pobre no puede ser presidente de la República, o tiene que ir a ver, y muchas veces de ahí no va a conseguir. En fin, no viene al caso. Y los expresidentes de la República de ahí son dignatarios que representan al país, entonces no tiene que ser exagerado ni nada, ni creo que sean exageradas las pensiones que existen aquí en Costa Rica para los expresidentes. Eso es impopular, pero bueno, es así. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es de las liberación en las instituciones. Es cierto, pero vea, se estaba construyendo el Estado recién. O sea, habíamos pasado de un Estado liberal que hacía lo mínimo a un Estado más complejo. Hubo excesos. Y lo que sí, y yo lo he escrito, yo en los 80, principios de los 80, cuando me salí de tiempo completo de la universidad para trabajar solo un cuarto de tiempo y trabajar afuera, me tocó la experiencia de la generación del nuevo modelo de promoción de exportaciones. Viera la oposición que hubo, los que hoy día defienden y dicen y todo, aún dentro de Liberación Nacional, pero sobre todo en otros partidos, era una crítica espantosa, ¿verdad? Pero había que hacer cambios porque ya la cosa era diferente. Bueno, las instituciones hay que estarlas revisando cada 10 años, máximo. Las instituciones puede que ya hayan cumplido su papel y entonces hay que cambiar de los que no quieren, pues por supuesto son los que trabajan ahí porque es difícil. Bueno, hay que buscarles un poco de soluciones a eso. Don Saúl, pero eso convierte a las instituciones en un fin en sí mismo y a mí realmente eso me preocupa mucho. Totalmente. Y por eso es que la mejor manera de identificarlo es que desde hace ya varias décadas le dieron vuelta al rótulo, ¿verdad? O sea, las instituciones sirven para los funcionarios, pero no necesariamente. Por cierto, a propósito de eso, usted dio un dato ayer, yo no sé si soy yo el que estaré equivocado, de que a pesar de los programas sociales, no se ha disminuido la desigualdad. Sí, señor. Y seguramente es cierto, ¿verdad? Y la OECD lo dice. Pero la pregunta que no está ahí es, ¿hubiera crecido más la desigualdad? Claro. Yo entiendo eso. También, por supuesto, me lo consulté al ver el gráfico. Uno lo que hace es que ve el gráfico de la OCDE, pero había un triangulito dentro de la columna, y el triangulito dice, la columna es desigualdad antes de impuestos y transferencias. El triangulito es desigualdad después de ingresos y transferencias. Y por supuesto que están en el mismo lugar, a diferencia de todos los otros países de la OCDE. Y me parece muy válida la pregunta. Bueno, sí, no la disminuimos, pero si dejamos de invertir, ¿eso crece? No sé, don Saúl, pero hay otro dato que va vinculado a que es que conforme pasan los años, aumentamos la inversión en eso y no logramos disminuirla. Lo que me parece que aún así que nos hace poco eficaces. Pero también quería hablar con usted porque para decirle algo sobre eso así. Definitivamente yo he medio explicado y medio justificado algunas de las cosas, pero estoy total y absolutamente de acuerdo en que el Estado que tenemos es excesivo, en que tienen que haber reformas, en que hay instituciones que habiéndoseles dado incluso las herramientas y todo lo más, no han sido capaces de hacer los cambios que deberían haber hecho. Habdeba, un ejemplo de eso. Yo creo que Recope debe seguir existiendo, cumpliendo otras funciones, pero sobra bastante gente. Y hay que buscar para la provincia de Limón y para la zona atlántica otras formas de ofrecerle oportunidades a la gente, pero no puede seguir dependiendo de esas 2, 3 grandes empresas públicas o entidades públicas. Don Saúl, que le iba a decir que a mí realmente yo
las veces que hemos conversado al aire, pero también una vez me lo topé en el súper y conversamos de una manera muy interesante. Algunas otras veces hemos conversado fuera de micrófonos, y se lo voy a decir con una finalidad, y no es ser brocha. A mí me gusta mucho conversar con usted porque lo considero una persona muy inteligente, muy preparada. Y aquí voy a sonar tremendamente petulante, pero hoy hay una escasez de inteligencia y de preparación que asusta, don Saúl, asusta. Yo ayer que le contaba que hice ese comentario sobre Bukele, me hice trending topic en Twitter. Trending topic son, entenderá usted, los temas más hablados, pero no fue por lo que yo puse, fue por lo que alguien me respondió, y ese alguien que me respondió no es nada más y nada menos que el jefe de asesores de la Asamblea Legislativa del Partido Nueva República. Y entonces me puso una cosa que realmente yo me asombré tantísimo, y estoy buscando, de hecho, el texto, porque yo decía, ¿cómo diablos alguien con tan poca preparación en historia mundial, en siquiera el conocimiento mínimo de lo que ha pasado por la humanidad, aquí está, David Segura, se llama el jefe de asesores de Nueva República, dice, lo que no dice Randall Rivera, y ojo, que usted no es del PAC y yo no soy particularmente el mejor amigo de este gobierno, pero lo que no dice Randall Rivera es que los gobiernos PAC han espiado al estilo de las SS de Hitler, han perseguido a lo Pinochet, han permitido el robo a lo Franco, y lo que es peor, han permitido que se cree una casta de burgueses al amparo del erario público al estilo de Fidel Castro. Don Saúl, más allá de un tema personal, este es el jefe de asesores de un partido político importante en el país. Yo lo devolvería al kinder. Porque entonces uno dice, bueno, ¿y entonces quién enseña aquí? ¿Dónde está la preparación? ¿Quién piensa? ¿Quién piensa aquí en Costa Rica? Y me parece, insisto, podría sonar muy petulante, pero que hay una escasez realmente de preparación, de cultura y de cultura política en nuestro país. Totalmente de acuerdo. El viejo refrán español dice, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Yo creo que se necesitan, sí, tener ciertos elementos que no sé si se adquieren en el hogar desde que son pequeños. Bueno, podríamos entrar a toda la teoría o las teorías o las versiones que hay, las hipótesis sobre el desarrollo de la inteligencia, etcétera. La que trabaja más en eso es mi hija y no yo, así que no voy a... Pero usted tiene razón, pero déjeme decirle, vamos a ver. Si usted se refiere porque en general hay gente mucho más preparada hoy, mucho más preparada, pero pasa dos cosas: no tienen interés de ir al servicio público, no tienen interés la mayoría, y entonces en el servicio público es donde más se nota eso. Para nosotros, en nuestras generaciones, ir a servir el servicio público, tenía un valor per se. Claro, con el tiempo uno se da cuenta que no es para ir digamos, a después de tener que ser pordiosero, no es eso. Pero todos los extremos son malos. El principal mal que tiene la humanidad, y a mí me parece que ese señor lo está reflejando ahí, es una cosa que se llama dogmatismo, que se llama extremismo, que se llama intolerancia. Decir esas cosas es lo más absurdo. Es queriendo decir algo incluso que a lo mejor satisfaría a algunos, a mí que él quiere satisfacer, es una ofensa. Sí. Comparar esto con los nazis, no tiene la menor, y ponerlo por escrito y en una red social, sí, refleja una cosa terrible. Claro, lo que pasa, don Saúl, perdón, lo que pasa es que, por ejemplo, como decía Humberto Eco, gracias, Chirito, por el té, y como decía Humberto Eco, bueno, es que las redes sociales le dan acceso a todo mundo. Bueno, no importa. La cosa es que ese todo mundo que pone esa barbaridad en redes sociales, ese todo mundo es un asesor en jefe, en el lugar donde se generan las leyes. Entonces usted dice, opa, entonces, algo pasa aquí. Está mal, por supuesto, para usted y para mí eso está muy mal, para otros tal vez no, pero hay un dicho en Cartago, que a mí me hace mucha gracia, pues dice, no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Exactamente. No es solo en Cartago, pero está bien. Bueno, es que yo lo digo en Cartago, pero me hace mucha gracia porque efectivamente hoy muchas herramientas le dan acceso, y discúlpenme, pero a muchos tontos con iniciativa, que hay gente que no tiene la menor idea de nada,
que ocupa puestos de decisión, que ocupa puestos de importancia, y usted no les ve la más mínima preparación, don Saúl, para hacerlo. Si usted viera, yo diría el 80% por lo menos de mis comentarios en los WhatsApp en los que participo, porque no participo ni en Twitter ni participo en Facebook. Estuve un tiempo en Facebook, pero no tengo tiempo para tanta cosa ni nada. Usted se dará cuenta de que mis comentarios son para caerle mal a la gente, seguramente, porque me paso, y igual que usted dijo, seguro parezco súper petulante, porque me paso corrigiendo y me paso señalando y diciendo, bueno, pero en tal punto estás equivocado o estás totalmente equivocado por esto y esto. Claro. Toma en cuenta tal otra cosa, o mire, deja de repetir, lo peor que podemos hacer es repetir cosas ¿por qué también? Déjeme volver un poco al tema de por qué hay menos. Puede haber, yo creo que es Humberto Eco el que lo dice también, a quien desconozco. No voy a venir aquí a presumir de que he leído y que conozco bien a Humberto Eco, no. Pero algo ha oído uno por ahí. Entonces, yo creo que él, bueno, se me fue la frase de él que tal vez me vuelve luego, pero lo que quería decirle es, a mí me parece, no sé, yo empecé a ver hace, digamos, 35 años, quiénes eran los héroes, por llamarlos así, de los muchachos que estudiaban en ese momento. Yo vi a muchos jóvenes, adolescentes ahí. No tiene nada de malo, no me malinterpreten, al contrario, es admirable que haya habido gente así, pero de ahí, gente que había sacado a empresas adelante, como Lia Iacocca, por ejemplo, que sacó a la Ford o a la Chrysler de una quiebra que tenía. Y así una serie de empresarios, con todo lo bueno que tienen y todo lo maravilloso y todo, pero gente como Steve Jobs y todo lo demás. ¿Quiénes eran nuestros héroes? ¿Quiénes eran nuestras figuras admiradas y todo lo demás? No es que los conociéramos totalmente, yo no digo que yo conozco total, pero uno pensaba en Einstein, uno pensaba en Gandhi, uno pensaba en grandes escritores, ¿verdad? Y tal. Y yo creo que eso, de alguna manera, está muy bien lo que dicen, que hay que promover los STEM y que no haya tantos abogados o tantos economistas o tantos sociólogos. Yo creo que es cierto. Yo estudié economía y estudié sociología, pero estudié economía porque de la sociología no voy a vivir, pero me gusta más la sociología. Pero ¿cómo se llama? Y por dicha, luego logré, creo, combinar un poco, pero también se necesita el humanismo, también se necesita, o sea, lo importante es tener amor por el aprendizaje, por el estudio y por desarrollar sentido crítico. Yo no sé si es ignorancia o falta de sentido crítico de este señor, o sea, del más mínimo sentido, o demagogia pura. Claro, pero yo, por ejemplo, hace algunos años leí un libro. Sabrá usted que en la primera mitad del siglo XX los medios de comunicación, que eran impresos nada más, estaban divididos en facciones, ¿verdad? Había un medio de comunicación, por ejemplo, de don Otilio Ulate, el Diario de Costa Rica, había otro medio de comunicación antes más afín a Ricardo Jiménez, ¿verdad? Y entonces las discusiones políticas eran muy interesantes, porque entonces un día, por ejemplo, venía Ricardo Jiménez y entonces le publicaban en el diario afín a él una entrevista larguísima sobre el desarrollo del Estado, ¿verdad? Entonces eran 3 páginas del desarrollo del Estado. Al día siguiente, Otilio Ulate, por ejemplo, en el Diario de Costa Rica le respondía esa publicación, y entonces realmente la discusión pública, política, era de altísimo nivel, ¿verdad? Y supongo que a donde usted quería llegar con las personas a las que admirábamos, hoy admiramos al que de la vida fácil logró ser millonario, es decir, al que logró ser millonario sin hacer nada, al que escribió una letra de la canción y logra millones de vistas usando flow y dembow en toda la letra y ser millonario. O sea, realmente la calidad de la discusión pública ha caído a niveles mediocres, don Saúl. Absolutamente, la calidad de la discusión pública ha caído a niveles terribles. Ojo, que no soy tan elitista ni tan ignorante de nada. De eso también tiene que haber, ¿verdad? De las personas que disfrutan
digamos, de esas canciones o de esas cosas. Es más, a usted y a mí, nos gusta el fútbol, nos gusta Claro. Nos gusta la música de distinto tipo. En general, a mí no me gusta la música que le gusta a usted, yo creo, porque... Seguro que no. Pero, don Saúl, a los dos nos gusta el fútbol. Ese es ejemplo. Yo creo que si usted y yo nos ponemos a pensar, bueno, el fútbol es algo serio, los dos diríamos, no, es lo más... O sea, tiene una parte seria, pero realmente es lo más burdo del mundo. Lo que pasa es que a mí me gusta y a usted también. Claro, pero no es el foco central de ninguna de nuestras decisiones ni de nuestra existencia. No, claro. Ese, digamos, es tal vez el matiz que yo le doy, que digo, bueno, no importa, todos podemos hablar de lo que queramos y hacer, pero el centro de la discusión pública no puede ser ese, indudablemente. No, y eso baja, eso sí contribuye mucho, claro, a reducir, como usted lo ejemplifica, por medio de las personas a las que usted menciona, como don Ricardo Jiménez o Tilio Late u otros, don Pepe Figueres, por supuesto, y muchos otros. Bueno, don Oscar Arias hoy en día es una persona que a mí generalmente me gusta mucho como lo que escribe y cómo escribe y todo lo demás, pero usted tiene razón de que eso hace que el nivel de la discusión se empobrezca y de ahí también se empobrece la política. Pero yo quiero insistir mucho también en la responsabilidad que tienen los que han decidido y escogido decir, no, yo no me voy a dedicar al servicio público, yo quiero estar en el sector privado por múltiples razones, pero yo tengo una verdadera responsabilidad con mi comunidad y con la sociedad en general. Yo tengo esa responsabilidad y tiene que ir más allá. Vea, ayer leí en La Nación un caso que se llama La Nación hace 50 años. Interesante para mencionarlo, se me ocurrió de pronto. Y entonces dice que le hicieron un homenaje a los costarricenses que todavía vivían, bueno, y a los que habían fallecido en la batalla de Coto, que fue una batalla en la que perdimos Bocas del Toro y no sé qué contra los panameños, que poco se conoce. Yo me acuerdo que mi hermano me contaba que ellos, fue seguro por esos días, porque tenían de profesor a uno de los primeros que le dieron medalla ese día, al doctor Padilla, algo así, que era un abogado muy, muy distinguido. Y entonces, dice, estuvieron presentes el presidente municipal, y resulta que el presidente municipal era un señor que se llamaba don Álvaro Umaña. Don Álvaro Umaña era el papá del que fue después ministro de Medio Ambiente aquí, y que es una persona que ha tenido gran relieve a nivel internacional en el tema ecológico. Y aunque yo no conocí ni sé mucho de don Álvaro Umaña, estoy convencido de que debe haber sido él era regidor, yo creo que, y nunca llegó a ser diputado, nunca llegó a ser ministro, que yo sepa, pero servía, porque se dedicaba a otras actividades. Entonces, también desde el sector no estatal y no gobierno, hay una responsabilidad por el bienestar de la sociedad. Don Saúl, hablemos de su partido. Ok. Porque, oye, ya arrugó la cara y todo. Vea, llegaron a tal nivel, don Saúl, llegaron a tal nivel, ¿verdad? Y digo, me da la casualidad de que doña Rebeca Grispan es la esposa de don Saúl, ¿verdad? Pero llegaron a tal nivel, y yo admiro muchísimo a su esposa, por supuesto, pero que un expresidente, y también admiro a Oscar, que un expresidente propone un candidato consenso, que solo él es su candidato consenso, el suyo, porque no lo consensuó con nadie, se lo plantea a una persona que no está de acuerdo en ser la candidata de consenso, entonces ni siquiera es el consenso, ni siquiera de la candidata que se tira. Y entonces uno dice, suave, resulta que las cosas están tan mal en Liberación Nacional, en términos generales, que ni siquiera eso sirve para dar un paso al frente, y doña Rebeca, que es súper diplomática, por supuesto, dice, no veo las condiciones para incluirme. Ni loco se mete uno en ese pleito, don Saúl.
Vea, Randall, yo preferiría sobre el caso, el tema concreto ese. Brinques el de doña Rebeca, no importa, brinques el de doña Rebeca, lo puse porque sería yo pésimo periodista si no hago el señalamiento de lo que pasó. Sí, bueno, sí, Liberación igual que el resto de los partidos, pero Liberación es como para bien y para mal. O sea, nos ha afectado mucho también porque entonces se nos pegan todas las críticas de... ¿Por qué? Porque es un partido que ha subsistido a lo largo de las décadas. Entonces, la gente se acuerda y todas las críticas van hacia Liberación y entonces es una cosa. Yo veo que los del PAC, como si no hubieran estado ya en los más activistas, así, casi 7 años de gobierno y entonces siguen... No, ¿cómo que casi 7? Ya, sí, casi 7. Pocos meses faltan y todo sigue siendo, todo es culpa del bipartidismo, todo es, ellos no tienen responsabilidad de nada y si no pasan las leyes, entonces es culpa de Liberación Nacional, que es el que tiene la fracción más grande. Ahora, Liberación, claro que se ha deteriorado, pero yo no sé, quiero ser optimista y quiero pensar que después de este proceso no se van a cometer los errores que se cometieron en el pasado, aunque Luis Alberto Monge decía que solo en la política los celos son más fuertes que en el amor. Entonces a veces no son diferencias de índole ideológica y eso lo que motiva a los seres humanos, especialmente en la política. Pero yo quiero tener la esperanza de que saldrá un buen candidato. Yo creo que debe haber convención, que deben ir a votar todas las personas que quieran ir a votar y que Liberación presentará una buena candidatura. Me parece que un error terrible que cometimos desde el punto de vista político, volviendo al Estado y todo eso, y me he hecho encima un montón de gente y todo lo más, pero lo he pasado peleando por eso y eso no se ha podido cambiar. Es nosotros, la Asamblea Legislativa en la que yo estuve, dimos el gran paso, buenísimo, de elección directa de los alcaldes, pero nos metieron el gol, por lo menos a mí, yo no me di cuenta, reelección consecutiva, ilimitada. Es el único puesto de elección popular en el país y se ha creado entonces una argolla, una casta o algo así que está poniendo en peligro la posibilidad de que Liberación se convierta en una federación municipal en lugar de un partido político nacional. Claro, pero ¿no le parece que también se dispararon al pie con la última decisión que tomaron de que el candidato presidencial solo escoja a un candidato, a un diputado nacional? Bueno, ahí viene usted otra vez con un problema, pero me devuelvo a lo que le dije casi al principio. El problema es el número de diputados que se pueden elegir. Entonces, ahí hay un balance que hay que realizar, porque yo entiendo, otra de las grandes distancias es entre los activistas de base. Vamos a suponer que todo el mundo es bueno, ¿verdad? Es un supuesto, ¿no? De que están por las buenas razones y todo. O sea, porque si ya empezamos, es muy difícil analizar las cosas. Es un supuesto muy inocente, pero es un supuesto. Sí, es muy inocente y muy idealista, pero vamos a partir de él. Entonces, hay gente que dice, yo soy el que me quiebro la espalda y otros son los que ocupan los puestos. No, ya no. Y como a San José, yo fui diputado nacional, pero digamos, se restaba 5 diputados o 4 para nombrar diputados nacionales que definitivamente, en esa Asamblea Legislativa y en casi todas, cumplen un papel distinto, ¿verdad? O sea, y no son los únicos buenos, porque tuvimos compañeros de provincia, incluso de mi partido, el doctor Tully Brenes Víctor Julio Brenes, o Luis Román, o Luis Gerardo Villanueva, o Rolando González, etcétera, que está bien, también de los más, y sin menospreciar a los demás, pero de ahí quedan menos espacios. Entonces, y si Liberación saca menos votos y quedan menos espacios, entonces dicen, no hay incentivo para trabajar, digamos, en política en San José y en otros lados.
el costo de eso es efectivamente la pérdida de los diputados nacionales. Esa es otra razón por la que yo creo que hay que ampliar el número de diputados. ¿Que va a tener un costo económico mayor? Sí, reduzcamos el número de asesores. Yo creo que hay que reducir el número de asesores en la Asamblea Legislativa. No he hecho los números de cuántos. Pero doña Abril lo había hecho. El aumento en gasto es ínfimo. Creo que era un 4%, si no me falla la memoria. Es entre un 4 y un 10. Respecto de gasto. Respecto a lo que hay hoy, si ampliamos la cantidad de diputados, pero disminuimos la cantidad de asesores, se puede. Para ahí que sobran, ya les dije uno hoy, pero eso, el gasto no es significativo. Entonces ahí usted puede tener dos listas, unas en que la gente va a votar por un grupo, no digamos el número, que van a ser diputados nacionales, por decirlo así, casi lo que son senadores, pero sin que sean, porque van a estar al mismo nivel que los otros. Claro. Y los de una lista nacional y una lista provincial por partido. Y entonces, de ahí, usted tiene la combinación y refresca nuestra democracia, le da un poco de aire, le da un poco de nuevas posibilidades. No es la panacea, porque panaceas no hay, ¿verdad? O sea, soluciones así mágicas no hay. Pero quiero ser optimista, Randall, ya nos acercamos casi al final, creo yo. Bueno, todavía quedan unos minutos. Yo tengo el optimismo de que el presidente de la República y los otros ministros van a asumir la responsabilidad que tienen y van a asumir el liderazgo para explicar mejor y para llevar adelante la reforma económica que está pendiente ahora que el Fondo Monetario Internacional aprobó ese compromiso, porque no es solo un préstamo, sino que es un préstamo con compromiso. Van a tener que hacer una labor ingente, extraordinaria. Se necesitan 38 votos para aprobarlo. Entonces es un trabajo muy, muy, muy difícil. Y después vendrá el proyecto sobre empleo público, que va a ser muy difícil también. Todos pueden sufrir modificaciones y todo, pero para mí lo esencial es que se establezca una regulación salarial. Le voy a contar otra anécdota y perdone, tiene que ver conmigo. Por favor. Qué pena. Cuando yo era presidente de la Asamblea Legislativa, usted no sé si sabe que en el directorio de la Asamblea, que se encarga de muchas cosas administrativas, votan solo 3, solo los titulares, solo en ausencia del titular vota el suplente. Entonces, bueno, no viene al caso decir nombres ni cosas. Yo logré ganar la candidatura del partido y que después me eligieran presidente de la Asamblea en contra del grupo que me adversaba. Ellos mismos fueron los que crearon esta denominación casi de 2 mini partidos de maiceros y príncipes. Entonces me decían que yo era príncipe, yo soy el más maicero de los príncipes y el más príncipe de los maiceros. Y sí, yo considero que porque a veces digo que soy yo digo un pachuco, pero no educado, porque sí, el aprendizaje y el estudio sí, toda la vida desde chiquito. Bueno, entonces se presentó, el sindicato estaba insistiendo en un aumento salarial por encima de los aumentos que se habían dado, y los otros 2 compañeros, el primer secretario y el segundo secretario, a toda costa querían aprobarlo, y yo no quería, y yo los paraba. En una ocasión en que no estuve en la sesión, lo votaron y les dieron ese aumento. Esas disparidades son tremendas, porque yo lo que les decía es, los que se han quedado atrás son los salarios del gobierno central, que después, bueno, con el tiempo digamos que ha mejorado, pero así es, comparado con las instituciones descentralizadas, sí. Es enorme. Entonces, esto a propósito de lo del salario único. Entonces, para mí eso es fundamental, y también la posibilidad de que ante un desenvolvimiento ineficiente, pues de ahí pierdan su trabajo, que sea muy doloroso, etcétera, etcétera.
En todos los países donde existe servicio civil, eso existe lo que se llaman exámenes de oposición. En España, donde yo viví, y prepararse para el examen de oposición era muy complicado, y pasarlo es difícil. Entonces tiene que haber ese control de calidad sobre los funcionarios. Aparte de que hay que mejorar los sistemas y todo lo demás. Pero yo soy optimista de que nosotros superaremos esta etapa. Tardará varios años. Ojo, cuando digo que soy optimista, no estoy hablando de 3, de 4, de 5 años. No, yo creo que además, si no nos volvemos a jalar tortas y si la naturaleza no nos vuelve a cobrar como nos está cobrando duramente todos los relajos que como humanidad hemos hecho, yo creo que Costa Rica tiene un muy buen futuro. Ojalá sea profeta usted, don Saúl. Son las 2:47, permítame ir a la pausa y regresamos para seguir hablando de matices. Les cuento que mañana no hay matices. Hay una larguísima jornada de fútbol nacional, así es que no habrá matices mañana, pero vamos a la pausa y regresamos con don Saúl Weisleder. Tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 54 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan 2 minutos de programa y yo que le quería preguntar a don Saúl si podría hacernos una especie de conclusión enunciativa respecto a la conversación que hemos tenido hoy, que tengo que aceptarle y le ha gustado a muchísima gente, don Saúl. Cómo me alegro. Bueno, voy a empezar por eso. Vea, Randall, usted tiene una gran responsabilidad, porque un programa como este, yo me he dado cuenta que es el preferido, bueno, de lo que yo considero la gente pensante, digamos, o más pensante, que a veces están en política. Y usted le ha llamado matices, y yo le dije desde el principio que yo iba a hablar de eso, porque yo creo que encontrar los matices es una cosa fundamental. Yo soy de los que creo que el mundo y la vida tiene muchos grises y extrañamente el gris es mi color preferido, especialmente combinado con rosado. Sí. Y yo creo que ¿cómo se llama? Que este programa por eso tiene esa. Hay otros programas muy buenos, etcétera, pero tienen otra característica, y aquí se puede, además por el tiempo que se asigna y por las preguntas que usted hace, las intervenciones que usted hace. Yo no quiero pasarle la brocha tampoco, pero realmente lo conduce de una manera, y cuando es sobre un problema específico, usted es bastante inquisidor inquisitivo más bien, no inquisidor, inquisitivo en hacer las preguntas, ya sea en derecho o en otras cosas. Bueno, yo creo que ha quedado claro que yo soy de los que, dichosos lamentablemente, creo que no se pueden dar respuestas fáciles a preguntas difíciles y todavía quedan más cosas por elaborar. También creo que mucha gente habla sobre los partidos políticos, pero no saben lo difícil que es construir y manejar un partido político. Se necesita mucha gente, y yo le quiero hacer un homenaje y un tributo a todos a quienes a lo largo de la historia de los partidos, y especialmente de Liberación Nacional, que es el ejemplo por excelencia de partido político en Costa Rica, que han ayudado a construir y a mantenerlo con todos sus errores, con todas sus dificultades, con todas las cosas malas, pero ahí hay mucho trabajo voluntario totalmente, y yo creo que merecen reconocimiento. Y tal vez finalmente, obviamente las cosas, yo soy optimista, pero las cosas no están bien, todavía tenemos que pasar una serie de cosas, de leyes y de otras tareas importantes para finalmente tal vez ver el panorama más claro. Y no hay duda de que los políticos, los partidos y la política como tal están en deuda con la gente. Estamos en deuda con la gente. Pero yo espero que esa deuda no se puede pagar muy rápidamente. Yo soy un reformista,
en la universidad en mi época decir uno, especialmente en sociología, que uno era reformista, era como mentarse la madre a sí mismo, más o menos. Pero yo hoy día digo con orgullo que yo soy reformista y no revolucionario. Las revoluciones que yo he visto no han dado después de un tiempo los resultados que los que uno puede esperar para tener una sociedad mejor. Don Saúl, le agradezco mucho. Yo también disfruté mucho, por supuesto, como siempre, la conversación con usted, y me falta ver si tenemos el mismo gusto musical. Así es que, ¿con cuál canción piensa irse hoy, don Saúl? Vea, Randall, yo no sé si es una cosa de percepción, pero la vez pasada que yo estuve aquí, yo no tenía mucho tiempo de haber regresado al país y oía una canción que yo no la conocía. Se llama Color Esperanza. Y cuando yo la pedí, usted como que no le hizo mucha gracia. Y después me he dado cuenta que es una canción que la piden mucho. Y supongo que es una canción preciosa. Sí. Pero tal vez ya está muy... Se lo voy a decir a Lotico, es muy linda, pero está quemadísima. Ah, bueno, por eso. Este mes he pensado en prohibirla ya. Bueno, por eso. Ve que me di cuenta de que dice, mira con lo que me sale. Pero de ahí para mí era una novedad en ese momento. Bueno, hoy me voy a ir a otro lado. Hoy voy a pedir una canción que se llama The Fool in the Hill, de los Beatles. ¿De los Beatles? ¿Por qué The Fool in the Hill de los Beatles? Primero porque yo creo que hay pocas cosas que han permanecido a lo largo del tiempo. Y en música popular, digamos, los Beatles son un fenómeno que ha permanecido a lo largo de muchos años y que pienso yo que más hacia el futuro también permanecerán como parte de los recuerdos de la música popular. Claro, no son Beethoven, ni son Chopin, ni son Tchaikovsky, etcétera, pero bueno. Y es una canción que se presta para múltiples interpretaciones. Entonces, me gusta mucho la melodía. Claro, y además es una canción con mucho fondo, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo, a mí me encantan los Beatles, pero evidentemente tienen una panorama de canciones que no dicen absolutamente nada y otras que dicen un montón de cosas. Esta es una de las que dice un montón de cosas, don Saúl. Exacto, por eso se presta muchas interpretaciones y tiene muchos matices. Don Saúl, muchas gracias. Un día estos nos conectamos otra vez aquí en Matices. Claro que sí, encantadísimo. Buenas tardes a todos. Gracias, 3 en punto. Ya viene esta tarde a las 4:30 Pelando el Ojo, a las 6:30 la tercera emisión de Noticia Monumental y a las 7:30 el glorioso Cartagena se enfrenta a Jicaral. Hoy el sexto lugar contra el tercero, el sexto es Cartaginés. Los Beatles despiden Matices. Feliz tarde, hasta luego.